que muy bien. Aquí recibiendo al doctor Freddy Pañuzat. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Un gusto estar de vuelta contigo en el programa. Muchas gracias. Aquí desde este espejo estamos recibiendo todas las imágenes que nos brindan los conocedores, los técnicos, aquellos que nos ayudan a pensar mejor, a sentir mejor, a ser mejores personas. Yo decía hace unos instantes que tenemos que hablar de algunos temas. Y nosotros hemos invitado al doctor Freddy Pañuzat, psiquiatra, a hablar de la otra pandemia. Y entonces ya le trasladamos la pregunta, ¿cuál considera el doctor Pañuzat que es la otra pandemia? Sí, lamentablemente podemos asegurar que nosotros tenemos todo un tema en lo que refiere a los suicidios en nuestro país. Muy recientemente, además de que se conocieron las cifras, también hubo un incidente, un suicidio de alguien conocido, una figura popular, que puso el tema nuevamente sobre la mesa, pero no porque haya dejado de estarlo en ningún momento. Y a propósito de eso, Raquel, exactamente, lo de hablar de esto es fundamental. Una de las cosas que durante años se mantuvo fue como una especie de silencio por el tabú, por lo que implicaba, no había que hablar de los suicidios, no había que, porque parecía que hablar era promocionarlos. Y si bien estoy de acuerdo de que en parte mejor no estar dando ideas, Sí. Y entonces por eso mejor no hablar ni de los métodos, ni de qué es lo que se utiliza o cómo lo hacen, etcétera, pero eso no significa que no tengamos que hablar del tema en sí mismo. Hablar es como barrer debajo de la alfombra, hacer de cuenta de que no existe un problema que es un problema serio que nos golpea de manera muy, pero muy, muy dura. Nosotros, y tú lo sabes muy bien, y muchos de los que nos estén escuchando también lo saben, hemos ocupado lamentablemente lugares en el podio, como digo, bromeando muchas veces, aunque no es un tema para bromear, pero digo lo del podio en el sentido de que hemos estado entre los primeros lugares del mundo, o al menos de América Latina, sin ninguna duda, en lo que refiere al índice de suicidios por cada 100.000 habitantes. Han conocido las cifras en lo que respecta al año pasado, o sea, en el 2020 se suicidaron prácticamente el mismo número de personas que en el año anterior. Esto pudo haber sido quizás una sorpresa, porque con todo lo que implicó la pandemia, el incremento, que nosotros ya lo habíamos hablado, el incremento de padecimientos, de afecciones en a la mente respecta, uno podría haber pensado que quizás también se iba a ver reflejado en un aumento de los suicidios. Afortunadamente, parece que no fue así. Y afortunadamente, por supuesto, porque se trata de vidas, pero además creo que tiene mucho que ver con que en realidad los planes que se están implementando ya desde hace años están empezando a dar sus frutos, porque si no, muy probablemente otra hubiese sido la historia y estaríamos hablando de otra cosa y lamentándonos de seguir estando entre los primeros lugares. Actualmente Uruguay ha bajado de esos primeros lugares, eso es casi, diríamos, un alivio, pero no significa que podamos bajar los brazos y podamos descansarnos. Se suicidaron 2 personas por día aproximadamente, 700 pocos suicidios. ¿Qué implica eso? Casi 2 suicidios por día, y eso es atroz, es una barbaridad, algo tenemos que hacer. Yo estoy convencido de que en realidad los planes desde la salud, desde el Ministerio de Salud Pública y desde las autoridades, están siendo muy, pero muy contemplados. ¿Y qué quiero decir con esto? Por supuesto que son perfectibles. Por supuesto que sería muy bueno seguir sumando, agregando más técnicos que trabajen en el tema, hacer un mejor seguimiento, que ya se hace,
un mejor seguimiento de las personas que intentan, que atentan contra su vida, y eso siempre va a sumar. Creo que nos quedamos cortos, o sea, que nunca alcanza, que hace falta seguir agregando, pero en esa línea, a mi entender, se vienen haciendo bastante bien las cosas, se vienen haciendo, casi diría, como en el primer mundo, de verdad. Donde estamos fallando es en las políticas sociales, y es allí donde tenemos que empezar a tomar conciencia, todos como sociedad, empezar a tomar conciencia de que este problema es un problema por el cual cada uno de nosotros podemos hacer algo. No hay nadie que no pueda aportar desde su lugar, por humilde que parezca, algo para ayudar en ese sentido. Pero más allá de lo que podemos hacer a título individual, cada uno de nosotros como persona, hay agrupaciones, instituciones, colectivos que pueden sumar y que pueden por lo menos empezar a tender otros puentes. Y es quizás por eso, quizás no, sin quizás, seguro que también por eso que vale la pena hablar de estos temas, para convocar a esos que van a poder aportar mucho más todavía de lo que los psiquiatras o los psicólogos o cualquier otro técnico de la salud pueda estar haciendo. ¿Por qué? Porque para quien está pensando en que la vida ya no tiene sentido y que la solución para él, ella o para sus allegados es que deje de existir, si hay algo que es importante es que sepa que no está solo. Entonces, poder transmitirle desde el lugar que sea eso, no estás solo o sola, no estás solo, aquí estoy yo y aquí estás tú, o sea, tú también, y tú tenés para aportar, y esa es una de las principales cosas. Por eso hablo de agrupaciones, de entidades sociales que tienen que a lo mejor tienen otro cometido, que nada que ver con pero que pueden aportar para esto de manera inequívoca. Y bueno, y una cosa que nos preocupa aquí en el Uruguay, y seguramente tú ya lo estás pensando, si no es una de las preguntas que viene, en algún momento va a venir, ¿qué pasa con los jóvenes? Porque si hay algo que es alarmante en nuestro país, aun cuando ya no estemos en los primeros lugares, no estamos en los primeros lugares, que es peor, lo cual es, o sea, eso no es un consuelo, hay otros que están peor, eso no nos conforma. La cuestión es que aun cuando en números, en cifras totales de vidas, hay quienes están peor que nosotros estamos muy, muy mal en lo que respecta al suicidio de gente muy joven, adolescentes. La gente entre 15 y 25 años ha ocupado un lugar en las cifras estas que estamos hablando que es verdaderamente preocupante. Entonces, ¿qué creo que tenemos que empezar a hacer todos como colectivo, como sociedad? Dejar de mirar para el costado, empezar a tender los brazos, a tender puentes, mostrándole a cada uno de esos jóvenes que a lo mejor piensan que son prescindibles, mostrarles que no lo son, que pueden aportar, que ellos importan, que lo que hagan es valioso para otros, y no como seguramente sienten que ya no sirven, que ya no aportan, que ya no importan. No importa cuál sea la institución, y además, si tiene fines políticos, religiosos, filosóficos, X, no importa, pero yo lo que estoy sugiriendo es que empiecen a invitar, a convocar, que se muevan y vayan a buscar, que se promocionen, que vayan a buscar a los jóvenes que a lo mejor están encerrados, metidos en casa, sin querer salir. Y esto ocurre, es como muy llamativo, pero al mismo tiempo tiene su cierto sentido, que en algunas localidades ocurre de manera mucho más intensa que en Montevideo. Y entonces uno rápidamente, y quizás no es más que una hipótesis, pero puede pensar que esos jóvenes, sí, claro, tienen
mucha menor movilidad social. Y muy probablemente sientan que están de paso, que quizás lo que están haciendo es sobrevivir flotando y sin grandes aportes, y entonces empiezan a sentirse con ideas de inutilidad, sentimientos de minusvalía, de que son poco menos que una carga. Y si alguna de estas instituciones, sea cual sea, le da un lugarcito para que venga a trabajar, porque no estamos diciendo de que le tienen que ir a dar ayuda, no, al revés, de que lo tienen que convocar para que ayude y para que vea cuánto tiene para aportar. Y que no importa cuán poquito sea lo que aporte, que su aporte hace sonreír a un niño o hace feliz a un anciano. Es por allí por donde me parece que tenemos que empezar a trabajar. Claramente que las autoridades también tendrán que hacer algo al respecto, y vuelvo a lo que decía, no solamente el Ministerio de Salud Pública, sino otros ministerios, por ejemplo, el de Desarrollo Social. Yo creo que por allí también habría que empezar a trabajar esto de una mejor manera, y empezar a implementar justamente estrategias, actividades que sean más convocantes, que sean plurales y que permitan, que posibiliten que cada una de estas personas, que a lo mejor está sin actividad ninguna, pueda arrimarse y sentir que aporta. No hace falta que les paguemos un sueldo, un subsidio, ni ninguna cosa. Simplemente que vengan y vean que ayudan. Y con eso que sientan Claro. que ellos valen, pueden. Claro, lo que propone el doctor es que integrarlos, que se sientan Exacto. integrados en un proyecto, en una actividad. El tema me parece que tiene que ver obviamente con lo ambiental, pero también debe haber algún tipo digamos, de factor que tenga que ver con lo químico. Y entonces, digo, por el funcionamiento del cerebro o lo que fuera, porque Sí, ¿por sí. qué esta depresión tan constante que, según relata la gente que ha estado así tan deprimida, está internada y ha podido salir adelante y lo que fuera, es ese vacío interior? ¿Con qué se llena? Claro. ¿Qué está haciendo mal esta sociedad, aparte de no mirar a los jóvenes? ¿Qué está haciendo mal desde el nacimiento en adelante? Y cómo las distintas instituciones, yo estoy de acuerdo, educativas, de salud, en la pesquisa, de mirar qué le está pasando a ese conjunto social. Los médicos de familia tal vez tendrían que tener un rol más preponderante, que en el Uruguay no, como que no prosperó demasiado, aunque existe. Las maestras, aquellas que iban a los hogares a dar clases, Sí. que tenía una idea fantástica, todo eso como que está insinuado, pero no está concretado, ¿no? No, no está concretado. Y ya que lo mencionás, viste, yo decía recién que son otros los ministerios que deberían empezar a tomar cartas en el asunto. Uno de ellos es el Ministerio de Educación, sin duda alguna, porque ya desde la educación primaria, como bien decís tú, y hablábamos de las maestras, y estamos hablando de la infancia, que también ha habido suicidios en niños, pero luego en la educación secundaria, ya sea en el liceo, en UTU o donde sea, la participación, como se hace en muchos otros países, de consejeros, esas personas que están capacitadas como para oír, aconsejar, no tienen una especialidad, no son psicólogos, no es un técnico de la salud, pero sí un técnico en la materia en cuanto a, por lo menos, escuchar, evacuar algunas dudas, saber aconsejar hacia dónde debería ir, por ejemplo, incluso aconsejar hacer una consulta. Y ya no solo aconsejarlo y dejarlo por allí, aconsejar y ayudar a que ese joven vehiculice esa consulta, la haga, porque sí es verdad lo que dijiste. Muchas veces hay situaciones que necesariamente requieren de una intervención
médica, ya sea una internación, como también lo mencionaste, o una atención ambulatoria con la ayuda de algún fármaco que pueda mejorar esta química, sus neurotransmisores, pero no solamente se suicidan personas que vienen cursando una depresión de larga data. No creas que es alguien que después de mucho tiempo de estar deprimido se termina suicidando. Eso sí ocurre, pero no es solamente así. Hay otras situaciones que obedecen más a esta angustia social, a esta angustia, este sentimiento de soledad, como hablábamos al principio. Y ahí somos responsables todos, porque si son Claro. decisiones más impulsivas las que relata mi amigo el psiquiatra, de alguna manera estamos hablando de aspectos más sociales, Sí, más sí, que de salud mental. sí, sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Por eso te decía, claro que atañe a la salud mental y a todos los técnicos que trabajamos en ello, pero nos atañe a todos como sociedad. Y es ahí donde me parece que tenemos que tomar conciencia y empezar a hacer algo con esto. Yo comentaba los otros días en un programa también al respecto de los videos que aparecieron. Tú habrás visto, por ejemplo, hay uno sobre los adolescentes, pero hay uno de Cristina Morán que está formidable y que vale la pena verlo, y si no lo han visto, invito a que lo vean, si querés se los pasás después, porque verdaderamente está muy, muy bien planteado. Ella dice, ¿llamaste? ¿Lo llamaste? Llámalo. Invita a eso, nada más que a un hola, ¿cómo estás? Una llamadita telefónica, ni siquiera una visita al abuelo o al familiar o amigo que en la tercera edad se siente solo y sin que le importe a nadie acerca de su vida. Y entonces ella simplemente invita a eso. ¿Lo llamaste? Llámalo, vas a ver. Y entonces realmente eso que plantea ese video, que a mi entender está muy, muy, muy bien hecho, es tan simple y tan efectivo, porque de verdad que el mero hecho de comunicarnos entre nosotros hace que cada uno sienta que está en una red, que comparte con otros, que la energía además se reparte con esos otros. Y esto es un sostén invisible, pero es un sostén al fin. Yo estaba pensando ahora que varios elementos se superpusieron en esta nueva pandemia que estamos tratando ahora Sí. contigo, Pañusa. Lo social, bueno, una tendencia que ya estaba instalada, lo social con la pandemia, que quiebra y coarta la vinculación, y la falta de un proyecto que entusiasme. La Claro. falta de involucramiento en un proyecto, ya sea nacional, social, debiera decir también Peñarol, para aquellos que creyeron que decía nacional. Sí. No, en ese sentido, ¿no? De que se sientan estimulados por un objetivo a alcanzar. Que creo que el deporte lo puede dar, o sea, puede encolumnar ahí a los jóvenes, pero que la fractura de esta continuidad en el tiempo de todos estos factores puede estar incidiendo, ¿no? Pero por supuesto que sí. Ahora, tanto estaría incidiendo que uno hubiese anticipado que podría haber sido mucho peor el 2020 debido a esto que mencionás, justamente, al corte con los vínculos, con las relaciones, esto del distanciamiento físico y social obligatorio, porque poco menos, si bien no es que nos obligaron del punto de vista de la fuerza, pero sí nos sugirieron empezar a interactuar lo menos posible, porque era la manera de evitar los contagios, claramente que sí, pero eso no ayuda en esto que venimos hablando y hubiese dado para pensar que las cifras iban a empeorar. Aquí en nuestro país no empeoraron, en otros países sí. Hay países y ciudades en el mundo que han vivido catastróficamente este tema de la pandemia
con incremento del número de suicidios de manera muy, muy marcada. Estamos hablando de aumentos del 15, del 20%. A ver, sin ir más lejos, Japón es alarmante lo que ocurrió en Japón con un aumento de la cantidad de suicidios en el segundo semestre del año 2020, espeluznante. Japón no era de los países que estaban entre los primeros del mundo, pero la cuestión es que aumentaron los suicidios, y una cosa muy llamativa que se está estudiando, no sé, hay hipótesis, pero no se ha explicado bien por qué, aumentó enormemente el número de suicidios en mujeres en Japón en el segundo semestre del 2020. Entonces, que la pandemia tiene un efecto sobre nuestra manera de sentirnos, no cabe duda. Pero la pandemia del COVID, estoy hablando, no ahora, pero lo otro, lo que obedece a los suicidios más allá del COVID, es algo que nos atañe a todos, y que, más allá de los que trabajamos en esto, que lo hacemos desde hace tiempo y lo hacemos con gusto y con toda la energía y le ponemos todas las ganas, cada uno tiene algo para aportar al respecto. Y de verdad que, sin responsabilizar a nadie, porque no es responsabilidad de alguien, pero sí de todos, del colectivo, de todos como colectivo, no cabe duda de que algo podemos aportar al respecto. Yo estaba pensando, esta sociedad, que decía Bauman, esta sociedad líquida, ¿no? Donde las adicciones y al alcohol y todo eso que están a la mano de tanta gente y también de los jóvenes, nos está denunciando. Yo no estoy denunciando a los que porque se drogan, sino que está denunciando la necesidad de esas muletas para poder seguir avanzando y sobreviviendo. No sé, tal vez no se ve así desde la psiquiatría. No, por supuesto que sí, que no es casual que vayan creciendo las cifras, y que la búsqueda del placer o de la inmediatez por ese lado, que no es el único, ¿no? La inmediatez por otros muchos lados, el consumismo también tiene mucho que ver con lo mismo, obedece a un fenómeno globalizado, un fenómeno de este siglo XXI, de la posmodernidad, porque definitivamente que hay una necesidad de obtener lo que sea ya. Y en ese sentido, la frustración que implica o que genera la no obtención de esto, muchas veces termina facilitando esa clase de consumo de sustancias, como bien decías. Digamos que los médicos de puerta están preparados para ver esto, para determinar esto, y si lo están, hay mecanismos que habría que aceitar, facilitar, además de lo social, que el llamado es a abrir los brazos y cobijar y reconocer al otro y decirle lo necesario que es, verbalizar. ¿Se podría de alguna manera frenar desde la consulta? Sí. Claro. A ver, sí. En lo que respecta a lo social, inclusive alcanza con comunicarse, nada más. Alcanza con, hola, ¿cómo estás? ¿En qué estás? ¿Qué haces? O sea, alcanza con eso. Una pregunta, no mucho más que eso. Simplemente mostrarle al otro, yo estoy aquí, tú estás ahí y me importa. O sea, no más que eso, alcanza con eso. En lo que respecta a la atención primaria en salud, esto que mencionás, sí, claro que todavía falta, y capaz que habría que capacitar más, capacitar más todavía a la primera línea, a los médicos que atienden en la emergencia, en atención primaria. Afortunadamente en nuestro país el número de médicos por cantidad de habitantes es bastante alto, y el número de especialistas también es bastante alto, con lo cual hoy día no se hace imprescindible que los médicos de atención primaria sean los que estén pesquisando esto, porque lo que sí logran rápidamente es captar que existe un problema como para convocar al especialista, y así lo hacen. Pero también hay situaciones, lugares en el interior de la República,
que no tienen un especialista a mano tan fácilmente como en Montevideo. Entonces, allí es donde tanto los médicos de atención primaria, tú hablabas de los médicos de familia, tendrían que estar mejor capacitados todavía para pesquisar algún riesgo en ese sentido. De todos modos, eso que ya se viene haciendo, además, se viene haciendo y la denuncia de estas situaciones, la denuncia de los intentos de autoeliminación al ministerio, por eso se conocen las cifras tan permanentemente actualizadas, por eso también se hacen los seguimientos como se hacen, se le asegura a la persona una consulta dentro de las próximas horas, de manera tal de que no se eternice y pase mes y medio o dos sin volver a consultar con un especialista. Bueno, también por allí se puede seguir perfeccionando y se está tratando de perfeccionarlo. Es más, se está convocando más gente para trabajar en estos temas. Se han creado líneas de ayuda más allá de las que ya existían. O sea, sí, claro que sí, que también se pueden y hay que seguir haciendo cosas a ese nivel. Pero lo que creo es que es fundamental, y por eso insisto y vuelvo una y otra vez sobre lo mismo, que como colectivo social tengamos la convicción de que no recae exclusivamente en los especialistas o en los médicos el llevar adelante algún tipo de movimiento que ayude en este sentido. No hay que ser un experto para poder tenderle la mano a alguien que se está sintiendo absolutamente solo, inútil, abandonado, prescindible. No hay que ser un experto. Claro, después se lo podrá aconsejar o acompañar para que vaya a consultar con un especialista, ¿ok? Pero estar ahí es mucho más efectivo, en el primer momento me refiero, ¿no? Que la existencia de una posible consulta con el especialista, quién sabe qué otro día la semana que viene. Porque a lo mejor es tarde. Este tipo de planteo que estamos haciendo a una persona que está en una situación de angustia vital, porque no puedo decir depresión porque no sé si todos No están asociados a necesariamente, depresiones exacto. No nerviosas necesariamente. o anímicas. ¿Le estaría haciendo mal? ¿Sería contraproducente esto que estamos hablando? ¿Qué cosa decís tú? El hecho de que... Hablar del suicidio así tan abiertamente, hablar de suicidio. Antes no se podía, ¿te acuerdas? Claro. Porque se imitaba, porque se multiplicaba, eso estaba muy... Ahora varios casos de deportistas, de futbolistas y demás, Sí. ¿es pura casualidad o es imitación o es que hablar de esto en términos generales todavía no está preparada, no están preparados los jóvenes o No. aquellas personas? Sí, no, en mi opinión, creo que hablar de esto colabora, claro, sin naturalizarlo para nada, porque no es natural. Es más, hay algunos autores, yo no me canso de decirlo, algunos autores de enorme relevancia que consideran que la persona que atenta contra su vida en ese momento está en un episodio, en un momento psicótico, y esto no es generalizado, no es que todos pensemos igual, pero autores de mucha monta escribían al respecto de que es alguien que perdió la razón. ¿Y por qué? Porque claro, es ir en contra de uno de los instintos primarios, que es el de supervivencia, de la autoconservación. Quien de algún modo transgrede y traspasa ese límite y se autoagrede para quitarse la vida, está, aunque sea transitoriamente, loco, valga la expresión, psicótico, es eso, ¿no? Y eso lo decía François Adam, lo decían varios autores. Bien, si es o no es así, podremos discutirlo largo rato y da para intercambiar opiniones. La cuestión es que es una situación de extrema gravedad cuando alguien llega a considerar que verdaderamente no vale la pena seguir viviendo y que
quitarse la vida es una solución. No es la solución para nada. Y de hecho, y ya que estamos hablando de esto, también vale la pena para quienes a lo mejor están escuchando, como decías tú, hablar sobre lo que están pensando. No solamente no es la solución, sino que no se imaginan lo que le hace eso a los que los quieren, a los que luego los sobreviven. Ellos puede que estén pensando que van a estar mejor sin ellos, pero no solamente no es verdad, sino que se van a culpar, que van a sentir que no pudieron hacer lo suficiente, que se van a mortificar por años de años, sino para toda la vida. Y ni hablemos de que si quien se suicidó es el padre o la madre de alguien muy joven, lo están habilitando a que luego copie, imite esa conducta. O sea que claramente que no es para tomárselo a la ligera y por sobre todas las cosas, más allá de que uno pueda adoptar una postura comprensiva hacia quien está sufriendo y padeciendo, que no se vaya a pensar que compartimos su manera de pensar. Una cosa es comprenderlo, una cosa es entender que se sienta como se siente, y otra muy diferente es que pensemos que tiene razón, pensar lo que está pensando. Pienso también que tal vez está fallando el tema vincular, el tema de los vínculos y la afectividad y la expresión, el fluir de la afectividad. De pronto estamos enfermos socialmente, y ya incluyo a todos, enfermos socialmente de esa herramienta tan salvadora y tan de rescate del otro hacia este sistema de compartir la vida. Claro, a ver, justamente, esto que es tu métier, la comunicación es lo que falla. O sea, es justamente eso que acabas de decir, ¿no? Bueno, de hecho, una de las hipótesis de por qué los hombres consuman mucho más el suicidio que las mujeres probablemente esté relacionado con el hecho de que los hombres suelen comunicar menos, o solemos comunicar menos, guardarnos más, creer que es mejor no compartirlo, no comunicarlo, no exteriorizar, no demostrar nuestras emociones, nuestra afectividad, aquello tan mentado que hoy no corre tanto, pero los hombres no lloran, ¿no? Una forma de educar que es del siglo pasado, pero cuidado porque se sigue transmitiendo. Es más, se espera desde los distintos lugares y desde los distintos géneros que el hombre mantenga una postura un tanto diferente respecto a su emotividad y su forma de ponerla de manifiesto. Y eso seguramente esté incidiendo en que 4 hombres por cada una mujer se estén suicidando, ¿va? O sea, es el cuádruple, 80% de hombres respecto a mujeres. Y bueno, y esto tiene que ver, sí, con la comunicación de los afectos, con la comunicación de las emociones, con cómo lo damos a conocer o no lo damos a conocer. Para mí ha sido más que interesante este contacto, este intercambio a fondo sobre este tema tan difícil de plantear comunicacionalmente. Y en este minuto final te dejo, doctor Freddy Pañuzat, que termines con alguna idea o algún mensaje. Bueno, el mensaje, siento si soy redundante, es todos tenemos algo para hacer al respecto, no solo los psiquiatras, no solo los psicólogos, todos podemos aportar algo al respecto. Y cuando digo todos podemos hacer algo al respecto, no es solamente todos podemos hacer algo con respecto a quien está pensando en suicidarse, al que está pensando en suicidarse también le digo que tiene algo para hacer, que tiene algo para aportar, aun cuando en este momento no lo esté pudiendo ver.
Y otra de las cosas, lo que decíamos hace unos minutos nomás, que no piense que va a pasar sin pena ni gloria esto que está pensando en hacer, sino que por el contrario, podría tener repercusiones tremendas para muchos. Ha sido un gusto. Gracias por compartir un tema tan importante para nuestra sociedad, esta otra pandemia. Gracias, doctor Pañuzat. Un gusto, Raquel. Nos vemos pronto. A las órdenes. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.